Nosotros vamos a hablar de la ciencia de la motricidad humana. Los integrantes del grupo son Santiago Echechurri, Emanuel Dandaluz, Valentina Paz y Gonzalo Caldas. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto geográfico y el contexto temporal. El contexto temporal se da a a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El contexto geográfico, tomando en cuenta el prólogo que está escrito en español, pero también tomando partes de autores y obras que está escrito en portugués y francés. Eh, en España podemos encontrar a la doctora Eugenia Trigo del INEF en Galicia y a su equipo. En Portugal, a Adolfo Yáñez Casal y en Francia, a Durkheim y Paul Ricoeur. Los referentes, que los más claves son Manuel Sergio y Eugenia Trigo, y su equipo claramente, Marx y Engels, Karl Marx, Durkheim, Bachelard, Adolfo Yáñez Casal, Paul Ricoeur, Pascal, Antonio Gramsci y entre otros que eran demasiados. El alcance de la motricidad humana se presenta como el fundamento radical del deporte, de la danza, de la ergonomía, la paidomotricidad y la gerontomotricidad. Y la difusión se da a través de la Sociedad Internacional de la Motricidad Humana, en donde Manuel Sergio es el fundador y se ve la importancia de institucionalizar y de compartir esta propuesta a nivel internacional. Seguimos con los cuestionamientos que le hacían a la educación física, donde Manuel Sergio lo catalogaba como mecanista, por ejemplo, eh, que decía que siempre la educación física estuvo atada a aspectos fisiológicos y anatómicos o técnicos, dejando de lado lo que el ser humano pasa emocionalmente. También criticaba que era deshumanizada, eh, porque había una como de dicotomía entre el cuerpo y la mente, donde se dejaba el pensamiento y la conciencia como si fueran eh, independientes. Y él se basaba más o decía que era el movimiento humano era más una expresión integral donde el cuerpo era todo uno. Otro cuestionamiento era el neutral, que se mostraba la educación física sin tener una ideología clara, pero que enseñaba mediante técnicas o ejercicios sin pensar si ayuda o perjudica a la persona. El autor cree que toda educación es política, es decir, que enseñar implica tomar una posición, ya sea ideológica, si no se cuestiona nada, se termina aceptando las cosas como están. Propone que la educación física no sea neutra, sino crítica y abierta al cambio social. Otro cuestionamiento a la educación física es la simplista, que reduce a la persona a su cuerpo físico, dándole importancia únicamente a lo biológico y no en lo personal. El autor propone ver el cuerpo como algo complejo, que incluye emociones, ideas y cultura. Por último, cuando hablamos de una educación física deportivizada, nos referimos a la reducción de la práctica corporal al deporte competitivo. Con esta lógica, enseñar educación física se vuelve casi sinónimo de entrenar, mejorar marcas y formar cuerpos eficientes, fuertes y disciplinados. El problema es que se pierde de vista la dimensión educativa y humanizadora del movimiento. Se prioriza el rendimiento físico por sobre el desarrollo integral de las personas. Esta visión no considera la diversidad de los estudiantes, sus contextos, emociones ni capacidades, y termina excluyendo a quienes no encajan en el modelo atlético dominante. Además, como señala Manuel Sergio y los otros autores del texto, esta visión refuerza valores del sistema capitalista como la competencia y la meritocracia, lo que va en contra de una educación que debería formar sujetos críticos, creativos y libres. La ciencia de la motricidad humana propone justamente una ruptura con esta lógica. No se trata de eliminar el deporte, sino de quitarle la centralidad.
recuperar el movimiento como un hecho cultural, expresivo, político y ético, abrir espacio a otras formas de moverse y ser en el mundo, como el juego, la danza, la recreación o el movimiento espontáneo, porque el objetivo no es entrenar cuerpos, sino educar personas. Bueno, ahora pasamos a los conceptos clave. Eh, Voy a empezar a hablar de la ciencia de la motricidad humana, que es la ciencia que estudia la comprensión y la explicación de las conductas motrices o acciones. Nace de un corte epistemológico. También se dice que debe ser reconocida como una ciencia independiente y también hace un énfasis en la creación de un lenguaje científico específico para esta ciencia y también distinto al cotidiano. Em, el objeto de estudio de la ciencia de la motricidad humana va a ser la motricidad humana, que la motricidad humana es un concepto central de la obra de Manuel Sergio que va más allá del movimiento físico. Sergio la define como la energía para el movimiento centrífugo y centrípeto de la personalización, lo que implica que no solo se refiere a la acción física, sino que también a un proceso de desarrollo personal. Y este concepto se fundamenta con la idea eh, de que el ser humano es un ser en constante evolución que busca trascender su condición actual. Y la motricidad también se convierte en un medio para la superación en diferentes niveles, tanto físico, social, político y espiritual. También tenemos otros conceptos como la educación motora, que la educación motora debe evolucionar, no, la educación física es la que debe evolucionar hacia la educación motora, incluyendo el juego, la danza, la rehabilitación y la ergonomía. También la hermenéutica, que es el arte de, de comprender el sentido y también es una interpretación. Eh, También la praxis, que es la acción consciente que el ser humano realiza en su entorno, y la visión sistémica, en donde se reconoce la interconexión entre el individuo y su entorno. Pasamos a la relación teoría-práctica, donde bueno, Manuel Sergio explica que la teoría surge de la práctica, donde ambas siempre están en continuo diálogo. También el autor habla de que no emerge solo de procesos biológicos y donde la teoría es fundamental a la práctica. Donde en el ser humano la teoría nace de la práctica y siempre la está, o sea, como que siempre acompaña a dicha práctica. Y ambas están en un intercambio continuo, eh, donde, bueno, también la teoría anticipa a una nueva práctica, lo que esto quiere decir que la teoría es, es como el inicio de la práctica. También Manuel Sergio menciona a Marx y a Engels en el texto que cita de la ideología alemana, donde dice que la conciencia no es más que un ser consciente. Y así en la motricidad humana, la relación también reflexiona sobre la práctica. Bueno, también menciona que la práctica es fundamental en relación a la teoría, donde no son elementos independientes entre sí, sino que son una relación entre dos elementos del mismo sistema, donde hay una reciprocidad continua entre ambos. Y bueno, también menciona que la ciencia de la motricidad humana, como ciencia que comprende las conductas y las acciones motrices, y como conocimiento científico es teoría. Eh, Donde habla también de que teóricamente una ciencia no debe confundirse solo con el uso constante de la analogía, donde muchas veces pasa en las facultades de las ciencias que están atadas a la actividad física y a los deportes,
eh, donde estas disciplinas están solo atadas al contexto biológico y en las cuales parecen más disciplinas anatomofisiológicas y no tanto de englobar todo lo que conlleva la educación o la actividad física. Vamos a presentar el diálogo entre dos enfoques dentro de la educación física, el cual es la ciencia de la motricidad humana, representada por Manuel Sergio, y la educación física crítica, con autores como Brach y Caparrós. Vamos a hablar sobre sus similitudes y diferencias entre ambos textos. Ambas propuestas comparten una crítica a la educación física tradicional, que estuvo centrada en el rendimiento, el cuerpo como máquina y la repetición técnica, dejando de lado lo humano, lo histórico y lo cultural del movimiento. Coinciden también en que la educación física estuvo marcada por una lógica deportivizada, donde el deporte es el modelo dominante. Sergio dice que esto lleva a confundir educación con entrenamiento, formando cuerpos eficientes, pero no sujetos libres. Por su parte, Brach y Caparrós lo llaman deportificación y señalan que reproduce valores del sistema capitalista como la competencia y la exclusión. Otro punto que tienen en común es el rechazo a la idea de neutralidad. Para Sergio, toda acción educativa es política, y presentar el movimiento como algo técnico y neutro naturaliza el orden establecido. Brach y Caparrós también insisten en que el cuerpo, el deporte y la enseñanza están cargados de significados sociales. Por eso ambos proponen una educación física crítica y transformadora. Además, los dos enfoques coinciden en que el cuerpo no debe ser visto como un objeto, sino como un sujeto el cual piensa, siente, actúa, y puede crear. Sergio destaca que el movimiento expresa la vida interior de cada persona. En cambio, Brach y Caparrós dicen que a través del movimiento el cuerpo comunica, se expresa y transforma la realidad. Además de estas similitudes, también se encuentran unas grandes diferencias, el cual es que para Sergio, él se basa en una perspectiva existencial, filosófica, centrada en la vivencia personal y la trascendencia del sujeto. Él cree que la educación física debe ayudar a descubrir el sentido profundo del propio movimiento y liberar al individuo desde su interior. En cambio, para Brache y Caparrós, ellos desarrollan una mirada más sociopolítica y colectiva, que busca transformar las estructuras sociales. Su propuesta está más enfocada en el compromiso con la justicia social, la inclusión, y la emancipación colectiva. También usan conceptos diferentes. Sergio habla de motricidad humana, como una acción subjetiva con sentido. Brach y Caparrós, en cambio, hablan de cultura corporal del movimiento, resaltando el carácter histórico y social de las prácticas corporales. Para resumir, ambos enfoques proponen superar la visión técnica y neutral de la educación física tradicional. Coinciden en ver al cuerpo como sujeto y en pensar la educación como una herramienta de cambio. Pero mientras Sergio pone el foco en la liberación individual, la educación física crítica apuesta a una transformación social a través del cuerpo, y la cultura. Como reflexión final, nos hicimos un par de preguntas para relacionar todo lo trabajado y expresar lo que nosotros opinábamos sobre este tema. La primera pregunta que nos hacemos es si la educación física hoy realmente nos ve como personas o seguimos siendo solo máquinas de rendimiento. Manuel Sergio decía que muchas veces la educación física se queda en lo mecánico y en lo simple. ¿Qué podemos decir con esto? Que nos ve como cuerpos que solo hay que entrenar para hacer una serie de movimientos o mejorar una marca, sin tener en cuenta todo lo demás que somos. Es como si el profesional solo se ocupara por ver si mejoramos en el salto o si corremos más rápido. Una pregunta también que nos podemos hacer es, ¿hemos superado eso en la educación física actual? Por un lado, sí, se ha avanzado mucho en el tema que es integrar más a la persona en la educación física, preocuparse más por su bienestar, por su salud y por que la persona se divierta, ya sea en el deporte o en cualquier ámbito recreativo. Sin embargo, hay profesionales que entienden que la persona sigue siendo una máquina y lo importante sigue siendo su crecimiento personal para lograr alcanzar sus objetivos. Siendo sinceros, ese tema mediante el deporte no es tan sencillo, ya que muchas veces la presión por ganar y por obtener resultados es enorme y que los atletas terminan siendo vistos como herramientas o como ventas. Es decir,
los explotan hasta conseguir sus objetivos que ellos se propongan. Lamentablemente, muchas veces el lado humano queda en el segundo plano, ya que se nos olvida que detrás de nosotros, del cuerpo, hay una persona que se cansa, que se frustra o puede tener otros problemas personales y no siempre puede rendir al máximo. Entonces, la educación física resolvió esto y lo que opinamos es que lo está intentando, con resultados mixtos. En el ámbito escolar y recreativo, hay una conciencia creciente sobre la importancia de ver a la persona de forma integral, pero en el alto rendimiento el principal objetivo es que se consigan los resultados. Para la educación física realmente trate de cumplir lo que decía Manuel Sergio, tenemos que tener en cuenta el lado humano, que la persona con todo lo que es está siempre por encima de cualquier marca o de cualquier ganancia, porque al final el deporte y el movimiento son para brindarnos un mayor bienestar, tanto física como mentalmente.